La Biblia desde siempre sabe que es mejor para nosotros. Y ahorita nosotros estamos viviendo en un momento, como lo dijiste tú, Esteban, tempranamente, que se le está tratando de quitar la autoridad a la palabra de Dios para que lo que nosotros, como nosotros queramos diseñar la sociedad, es lo que vaya a ser. Bienvenidos al programa de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Les saluda Esteban Porras, está con nosotros nuestro anfitrión y director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras, quien es mi papá, y ahora vamos a presentar al invitado en unos minutos. ¿Cómo vas? Muy bien, feliz de hablar de este tema, Esteban. Vamos a estar hablando sobre la ideología de género, vamos a hablar sobre esos corrientes de pensamiento que están tratando de meterse en la mente de nuestros hijos y cómo podemos blindar a nuestra familia. Está con nosotros para hablar del tema nuestro invitado Jorge Gil. Jorge Gil es director ejecutivo de CrossExamine.org, un ministerio cristiano que busca presentar evidencias en favor de la Biblia y en contra de las falsas ideologías que están atrapando a los jóvenes de la época. Él es cofundador de la Sociedad de Apologistas Latinos, y Jorge se desarrolla como conferencista y formador en temas de apologética en América Latina y el Caribe. Jorge, bienvenido a Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias. Es un placer estar acá. De verdad, esta es nuestra segunda ronda de diálogo. Y pues hoy me toca en la casa de ustedes. Un placer estar aquí y bueno, contento de hablar, contento de poder compartir con ustedes lo que tenemos que hablar hoy y también un poco... como les estaba diciendo tras de cámaras, preocupado de que tenemos que hablar de este tipo de temas que hace 10, 15 años no estaban al frente de la conversación cultural y hoy dominan la conversación cultural. Gracias por tenerme acá. Muchas gracias a vos por acompañarnos. En el pasado, como bien lo mencionabas, teníamos claro, somos la imagen de Dios en la tierra, teníamos una cosmovisión sumamente clara, pero ha venido una corriente ideológica que detrás de eso viene todo un pensamiento económico, un pensamiento globalista y un deseo de distorsionar la imagen de Dios. Y esto me lleva a que podamos plantear esta conversación con la idea de empoderar a los padres que quieren hablar de este tema con sus hijos, ¿no? Vamos a imaginarnos a un chico de 16 años que oye que usted puede ser un mono, puede ser lo que usted quiera, usted puede distorsionar su imagen y genera confusión, le arde la sangre y dice, yo necesito saber dar respuesta ante estas preguntas. ¿Qué pasa cuando la dinámica de una sociedad está basada en sentimientos, en esas emociones, en esas atracciones subjetivas y están sustituyendo la lógica, la razón, la verdad revelada por Dios desde siempre? Bueno, primero que nada, yo creo que es súper acertado que hicieras la pregunta enfocándote en la idea de basar una sociedad y el desarrollo de una sociedad en emociones. Eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora nos estamos dando cuenta que lo que se le está vendiendo a nuestros jóvenes, y no solo a nuestros jóvenes, sino también a personas que ya son adultas, pero que de alguna manera están siendo envueltas en estas ideologías, ¿no? ¿Qué pasa cuando una sociedad está basada en sentimientos y atracciones subjetivas y reemplazan la lógica, la verdad, la razón? Pues explota, o como en inglés se dice implodes, ¿no? Como que se destruye desde adentro. Si nosotros sabemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y nosotros sabemos que el hombre es para la mujer y la mujer para el hombre, pero ahora se les está diciendo a nuestros jóvenes en la cultura en general que tú puedes ser lo que tú quieras, que tú puedes hacerte a la imagen que tú decidas cuando quieras, como quieras, y que la realidad debe de conformarse con lo que tú crees que eres. Lo que estamos creando es caos. No hay una manera de verdad presentar lo que está bien y lo que está mal ante nuestros hijos, porque nuestros hijos están recibiendo el mensaje contrario en la cultura
crea confusión y muchos de ellos van a terminar tomando decisiones bastante nocivas para su salud y nocivas también para el resto de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos tan siquiera saber lo que es una mujer, lo que es un hombre, y si nosotros no estamos promoviendo la relación marital entre un hombre y una mujer que produce la próxima generación, vamos a tener una sociedad que va a caer en el caos, va a explotar desde adentro y no vamos a tener la capacidad de continuar con la sociedad que tenemos hoy. Les estamos vendiendo a los jóvenes la idea de que sus sentimientos son los que que la realidad debe de acoplarse a sus sentimientos y no sus sentimientos a la realidad. Estamos creando caos, estamos creando rebeldía y estamos creando una generación que va a ser la última generación de una sociedad productiva como la que tenemos nosotros. Déjeme ilustrar esto con algunos ejemplos. Escuché un matrimonio que quiso ponerle a su hija o a su hijo un nombre neutro porque ellos dicen que el hijo o la hija, conforme va creciendo, puede ir definiendo su identidad. Número 1. Número 2. Escuché de una noticia que en Francia una niña de 9 años que se siente gato, el sistema educativo se acondiciona para tratarle como tal. Escuché de un hombre en Canadá de 54 años que se siente una niña de 9 años y que exige que la sociedad le trate como niña y que le mire desde esa óptica. Cuando yo veo este escenario y contrarrestándolo con lo que estás diciendo, esto genera una confusión. No solamente eso, se está tratando de legalizar, y ya se está haciendo con dinero estatal, el que los niños puedan cambiar de sexo, lo cual ha faltado jueces valientes y abogados valientes que establezcan demandas contra estos adultos que están distorsionando una realidad en un infante que no tiene todavía la capacidad de decidir por él mismo y que espera que el adulto lo proteja. Esto es para ilustrar lo que estás diciendo. Mi hijo de 10 años llega a casa y me dice, papá, mi compañera es gato. Y llegó un viejo, y lo digo en términos no peyorativos, lo digo con toda la intención. Y llegó un viejo de 50 y resto de años que se siente una niña y quiere ir a la escuela con nosotros. ¿Cómo reacciono frente a esto? Mira, Sixto, primero que nada, esos son ejemplos que para muchos les va a dar ese sentido de shock, ¿no? Que son reales. Que son reales, sí. Pero la realidad es todavía mucho más cruda. Bueno, primero que nada, ahí vemos un ejemplo exacto de cómo nosotros estamos viendo personas que quieren doblar la realidad a sus deseos. Número uno, lo ridículo que muchos de estos ejemplos suenan, pero en realidad hay personas que están tratando de perpetuar estas ideas a nivel legislativo, como lo dijiste tú. Y lo otro es que estos ejemplos son bastante, diría yo, diferentes de la realidad. En otras palabras, nosotros estamos viendo que hay ejemplos, por ejemplo, en Europa, hay niñas que están demandando al sistema de salud de Inglaterra porque pasaron por la cirugía donde se les hizo una doble mastectomía, ¿ok? Porque ellas creían, oye, la sociedad y la ideología, estas ideologías de género les habían vendido la idea de que ellas eran hombres atrapados en cuerpos de mujeres. El sistema médico, el sistema de salud, aprueba esta doble mastectomía. Les dan hormonas, ¿ok? Para que crezcan vello facial, para que la voz se haga más grave, para tratar de convertirse en hombre, lo cual genéticamente es imposible, ¿no? Ellos están creadas a imagen y semejanza de Dios y en la sabiduría infinita de Dios, ellas nacieron mujer, ¿no? Ella pasa por este proceso sin que ningún doctor y no haya ningún tipo de consejería de las consecuencias de esta operación. Y ahora esta mujer que ya pasó por toda esta etapa eufórica de querer ser hombre, ahora no puede revertir.
el proceso de la doble vasectomía. Ella está demandando el sistema de salud de Europa, de Inglaterra. ¿Por qué? Porque nadie le dijo de las consecuencias permanentes que las hormonas y esta doble mastectomía iba a tener. Ahora ella quiere ser mujer. Es más, los estudios muestran que el 80% de las jóvenes que pasan por este tipo de etapa de querer ser transgénero a los años, a 2, 3, 4, 5 años, salen de esta etapa y viven sus vidas normales como niñas. En Europa se vio un incremento del 4000% de jóvenes que dicen que ahora son bisexuales, homosexuales o transgénero. Esto no es algo natural, esto es algo completamente manufacturado por estas instituciones ideológicas que quieren venderle a nuestros hijos estas ideas, porque si se puede destruir la familia, aquí estamos en enfoque a la familia. La familia es la primera institución que Dios nos da. Si podemos destruir esa, podemos destruir cualquier otra institución que Dios levanta, siendo el gobierno y la iglesia. Y a eso van estas ideologías. Es más, curiosamente, en estos días hemos estado en una conferencia de filosofía y teología acá en Denver. Y uno de las personas que entrevistamos es erudita en todo esto que tiene que ver con la imagen de Dios. Y estuvimos hablando sobre esta idea de el transgenerismo, la homosexualidad. Y una de las cosas que me di cuenta es que los arquitectos de estas ideologías tenían tendencias en lo que hoy conocemos como la pedofilia. No, o sea, estas ideologías no vienen de un estudio cuidadoso de la psicología humana. Vienen más que todo de los deseos de personas que están completamente opuestos a los valores y a las virtudes que nos enseña la palabra de Dios. Jeremías 17:9 dice: nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Y lo que sí estamos viendo es, se desfigura o se le quita valor a la autoridad, se le quita valor a la identidad, a la familia y a la persona de Dios. Entonces, ¿con qué queda la sociedad? Con lo que yo quiera pensar, eso es. Y quiero volver a la palabra. Y de qué forma la Biblia demuestra que el diseño de Dios para el ser humano es dual, es mujer y hombre, es una unión heterosexual, monógama. Yo he escuchado líderes espirituales comenzar ahora a publicar cosas y decir, no, la Biblia permite algunas otras cosas. ¿Qué dirías? Bueno, primero que nada nos hemos dado cuenta que ha habido un auge increíble en los últimos 5 años de lo que llamamos nosotros cristianismo progresista, que no es nada nuevo, es la misma teología liberal con la que hemos luchado desde hace décadas. Y obviamente tratan de utilizar el texto bíblico para poder fundamentar sus posiciones, que están diametralmente opuestas a lo que la Biblia en realidad dice. No, si nosotros nos damos cuenta, nosotros vamos a Génesis, hombre y mujer, los hizo Dios. El mismo Jesús de Nazaret nos dice que no, que el hombre está hecho para la mujer y la mujer está hecha para el hombre, ¿no? Y nosotros tenemos que darnos cuenta que ese diseño es un diseño perfecto. Fuera de la Biblia, aparte de que esa debería ser nuestra fuente de referencia en cuanto a nuestra cosmovisión cristiana. Todo, de la manera que nosotros vivimos, tiene que ser basada en los valores y las virtudes y diríamos nosotros el marco moral que nos da la palabra de Dios. Ahora, nosotros vemos que hasta aparte de eso, la realidad apoya lo que la Biblia nos está diciendo, porque obviamente ambas fueron hechos por la misma persona, que es Dios, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta que si nosotros vemos en la relación monógama de un hombre y una mujer dentro de el matrimonio, nosotros vemos que es el mejor ambiente para criar niños. Nosotros vemos que el matrimonio protege a la mujer, ¿verdad? No en todos los casos, porque obviamente tenemos casos donde desafortunadamente en el matrimonio hay abuso, pero esa es la excepción, no la regla. Nosotros vemos que
los niños criados en un matrimonio, hombre y mujer, donde están ambos padres biológicos, son los niños que se desarrollan y se convierten en miembros productivos de la sociedad. Nosotros vemos que en lugares donde se fomenta el matrimonio natural o el matrimonio bíblico, como le diríamos nosotros, son los lugares donde la economía mejora. Es más, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué sucedería si cada hombre y cada mujer se unen en matrimonio monógamo y crían sus hijos? Si este fuera el caso, donde existiera una fidelidad con un porcentaje de 100%, adivina que no existiría. El aborto no existiría, ¿verdad? No existirían los niños donde solo tienen o el padre o un padre o una madre. No existirían también si todos viviéramos en una relación fiel de pareja dentro del matrimonio. No existiría infidelidad, no existiría adulterio. O sea, imagínate la visión utópica que sería esto, ¿no? Pero desafortunadamente nosotros vemos ahora que se les vende, ¿no?, a nuestros jóvenes esta idea de que, primero, en los 90s, que cuando yo me estaba criando, se nos decía que lo más bueno era ser parte de la hookup culture. Que tú tenías sexo con una persona, la dejabas ahí, pasabas a la otra y pasabas a la otra y pasabas a la otra. Y no se le daba a la persona ese valor intrínseco que Dios nos da. No, ahora mismo nosotros nos damos cuenta que tanto la sociología como la psicología como la palabra de Dios nos dicen que no hay nada mejor que la relación entre hombre y mujer monógama dentro del matrimonio. Esto nos demuestra la Biblia y esto nos demuestra también las otras disciplinas que muchos están tratando de torcer para avanzar sus propias ideas. La Biblia desde siempre sabe que es mejor para nosotros. Y ahorita nosotros estamos viviendo en un momento, como lo dijiste tú, Esteban, tempranamente, que se le está tratando de quitar la autoridad a la palabra de Dios para que lo que nosotros queramos diseñar la sociedad es lo que vaya a ser. Yo creo que el peligro en esto es lo siguiente. Las próximas generaciones, si nosotros no nos ponemos valientes y hablamos estas verdades a las masas, tarde o temprano vamos a tener que lidiar con problemas mucho más grandes que los que estamos lidiando hoy mismo. ¿Verdad? Una sociedad que no valora el bloque fundamental que construye la próxima generación, vamos a vivir en lugares, por ejemplo, sabemos sobre el mandato de un solo hijo en China, que hizo estragos en la sociedad, en la cultura china y en la sociedad de China, donde ahora más bien se les pagan a las parejas a que tengan más hijos. ¿Por qué? Porque ya no hay ese índice de repoblación de la sociedad y ellos no aceptan inmigrantes como muchos de nosotros acá en los Estados Unidos o en países latinoamericanos lo hacemos. Para que una sociedad pueda ser sostenible se necesitan alrededor de 2.5 hijos por pareja, ¿no? Ahorita la mayoría de las sociedades en Europa tienen 0.7, 0.5 a un hijo por pareja. Hay muchas parejas que no están teniendo hijos y que la única manera de que estos países sean sostenibles es por medio de inmigración. ¿Por qué? Porque no se les da. La Biblia nos dice que los hijos son un regalo. Los hijos son una bendición. La cultura nos dice hoy día que los hijos son una carga. Es más, antes se decía, nos sacrificamos para la vida de los hijos. Ahora la tendencia es sacrificamos a los hijos para nosotros tener una vida mejor, entre comillas. Y me gustaría resumir algunos de estos elementos que has dicho. Número uno, el origen de todas estas ideologías es un origen ideológico con intereses económicos y de mentes un poco perversas. Tal y como lo has dicho. Número uno, y uno tiene que hablarlo esto claramente a sus hijos porque hoy quieren disfrazarlos de derechos humanos. Es más, están tratando de llamar a quienes piensan como nosotros fascistas. Es decir, en Europa ya se le quiere poner este nombre a la primera ministra en Italia, ¿no? En Canadá no se puede citar versículos bíblicos que tengan relación con la homosexualidad, es contra la ley. Okay. Wow. Eso se llama
ley de delito de odio, crímenes de odio. Eso significa que nosotros tenemos que empoderar a nuestros hijos y nosotros mismos para traer defensa y explicarlo claramente. Has dicho otros elementos fundamentales que me parecen llenos de sabiduría. Si nosotros no apoyamos el matrimonio heterosexual, monogámico, fundamentado en la fidelidad, vamos a traer un desorden social, hijos habidos fuera del matrimonio, como hoy lo estamos viviendo, abandono, dineros perdidos en juicios interminables en los tribunales de justicia. Y voy a mencionar algunos otros elementos que has dejado ver entre líneas. Por ejemplo, el comercio del alquiler de vientres. Se ha llamado alquiler de vientres. Y algunos están encargando niños por encargo. Como por un paquete. Claro. Un Esto producto. abre la puerta hacia un fascismo, ahí se aplica, de que alguien con muchísimo dinero podría crear su propio ejército. Podría esclavizar a este hijo que le quita la categoría de ser humano para decir, yo pagué por usted. Eso significa que nosotros tenemos que tener estos argumentos claros para fortalecerlo. En una ocasión, un magistrado de una Suprema Corte de un país de América Latina me llama a su oficina y me dice, él es cristiano, y me dice, Sixto, nosotros debemos de interpretar las leyes en función del devenir histórico. Y el devenir histórico nos dice que hoy personas del mismo sexo quieren unirse. Y yo le dije, mire, tal y como lo planteaste, si usted quita el fundamento judeocristiano y usted abre una puerta, usted no solamente está legalizando una puerta, una relación de personas del mismo sexo, sino que está abriendo la puerta a que si 10 personas vienen a pedir ese mismo derecho, usted no puede negarlo, porque tienen el mismo fundamento. Es la misma lógica. Eso es lo que me encanta que hayas dicho eso. Por ejemplo, si nosotros vemos esta decisión, aquí en los Estados Unidos nosotros podemos ver el progreso de estas ideas en la parte jurídica, en la parte legislativa. Nosotros vemos que se da la ley de no fault divorce, o sea, divorciarse por cualquier razón. O sea, que la esposa te quemó la tostada en la mañana, ya no la quiero, tenemos diferencias que no podemos reconciliar, usted por su lado y yo por el mío. Entonces comenzamos a debilitar. Acordémonos que antes solo te podías divorciar por abuso, abandono o adulterio, las 3 A's, ¿verdad? Y había que probar que esto era una realidad. No, después se da la ley de no fault divorce. Te puedes divorciar por cualquier cosa o por ninguna razón. Te digo, ya no me cae bien, ya no está guapa, me voy, se engordó, o esto, lo otro. No, me voy, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se debilita el fundamento del matrimonio. Después vienen estas ideas de que el matrimonio homosexual y el matrimonio heterosexual están al mismo nivel, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se da la lógica que el matrimonio heterosexual y el matrimonio homosexual son lo mismo, y el matrimonio homosexual, debería de ser legalizado también. ¿Qué sucede? La lógica que se utiliza ahí es, lo que queremos hacer es validar parejas sexuales. El gobierno está envuelto en el matrimonio natural por los beneficios que trae el matrimonio natural a la sociedad y a la nación como tal. Sí. Produce la próxima generación, civiliza al hombre, protege a la mujer, perpetúa la sociedad. Todas estas cosas vienen, ¿verdad?, incluidas en una relación de matrimonio monógama, donde las personas de verdad van a llevar a cabo cada una de sus funciones. El matrimonio homosexual lo único que hace es validar parejas sexuales. Y el gobierno no tiene nada que ver con lo que sucede a puerta cerrada no le debería interesar lo que sucede a puerta cerrada en una relación homosexual. Entonces, ¿qué sucede? Al momento de que se legaliza y se eleva el matrimonio homosexual al mismo lugar que el matrimonio heterosexual, lo que le estamos diciendo a todo el resto del planeta, no solo a nosotros acá en los Estados Unidos o en Latinoamérica, al resto del planeta, cualquier país que legalice el matrimonio homosexual, lo que le está diciendo al resto de sus ciudadanos es, a nosotros lo único que nos interesa es la legalización de
de tu pareja sexual, ¿verdad? Y no nos interesa que cada matrimonio homosexual le niega a niños, si está la ley de adopción para estas parejas homosexuales, se le está negando a este niño, ¿ok? Un padre o una madre, porque va a tener o dos mamás o dos papás. Entonces comenzamos a ver que esto se da. Entonces, ¿qué sucede? La misma lógica. Puede venir el que está interesado en la poligamia. Es decir, si el matrimonio homosexual fue legalizado en bases a nada más a la que el gobierno apruebe las relaciones sexuales de la pareja sexual, porque con la misma lógica yo no puedo tener 3 o 4. Es más, ahora estamos viendo estas locuras que hay personas que se quieren casar con el mar, o hay personas que se quieren casar con animales, con su mascota. No, con su mascota. ¿Por qué? Porque es nada más la validación de parejas sexuales. Ya la razón de que el gobierno está envuelto en el proceso del matrimonio no es producir la próxima generación, no tiene nada que ver con estabilizar al hombre, claro. Perpetuar la próxima generación, proteger a la mujer, nada de eso. Entonces se abre una caja de Pandora, así como lo dijiste tú. Cuando pensamos en el diseño de Dios, hombre y mujer nos creó, y alguien que tiene una lucha, dice, yo soy hombre y están comenzando a gustarme los hombres. No hay estudios que han comprobado y se han tratado de lanzar diferentes estudios diciendo es que yo nací así, pero al mismo tiempo ya eventualmente el movimiento LGTB ya dejó de hacer la lucha por los derechos a través de la vía biológica porque nunca encontraron algo que validara. No existe el gen homosexual. Exacto, entonces alguien podría decirse, Dios me hizo así. Mira, nosotros sabemos que en el inicio, y esto es, yo creo que sería una de las cosas que debemos de compartir con nuestros hijos desde temprana edad. Y yo creo que esa es la parte fundamental para todos los padres que nos están viendo, que esa es la preocupación número 1. ¿Cómo puedo yo luchar con la cultura? ¿Cómo puedo luchar yo con las redes sociales? ¿Cómo puedo luchar yo con toda esta ola de mala información donde se están vendiendo estas ideologías? Yo creo que es ahí en la parte del diseño. Nosotros sabemos que Dios crea el mundo y todo lo ve bueno. Lo único que no ve bueno es que Adán está solo. Él crea a su pareja, ¿verdad? Crea a Adán para que esté con Eva y a Eva para que esté con Adán. ¿Qué sucede? Nosotros nos damos cuenta que nosotros, como decimos nosotros, la humanidad deja entrar el pecado en el mundo. Entonces ahora el mundo no es como debió haber sido. Ahora estamos viviendo en un mundo que sufre del pecado que ha entrado, ¿no? En base al pecado original que vemos en el jardín del Edén, ¿verdad? Entonces, el hecho de que hayan personas que puedan decir que ellas desde muy niños sienten una atracción a personas del mismo sexo, ¿verdad? Esto es más bien evidencia de que la historia del Génesis es verdad. Porque ahora tenemos un mundo que está corrupto, no es como debe de ser. El mal ahora existe en el mundo. Y nos estamos dando cuenta que todas estas tendencias, nos damos cuenta que no es biológico. Pero que no sea biológico no quiere decir que hayan niños o personas que tengan inclinaciones del mismo sexo desde muy pequeños, pero tiene más que ver con la manera en la que son criados y las experiencias que tienen desde niños y los traumas que tienen desde niños a su naturaleza o a la parte biológica. Voy a decir, es que esto es espiritual porque Dios me quiso. Exactamente. No, yo creo que eso es una manera que muchos de los exponentes de esta teología liberal o de estas ideologías liberales, porque vemos, desafortunadamente aquí en los Estados Unidos vemos muchas congregaciones que se hacen llamar cristianas que están promoviendo la homosexualidad, las ideologías transgénero y demás, y que se tratan de agarrar de decir que la Biblia nunca habla nada en contra de la homosexualidad, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros vemos niños jóvenes o personas que están luchando con deseos homosexuales,
y los ponen en una luz diferente a cualquier otro deseo ilícito que nosotros tengamos, nosotros tenemos que dejarles saber a ellos que absolutamente todos nosotros, independientemente que si los deseos ilícitos son que estoy atraído por otro hombre, o que quiero ser promiscuo, o robar, o fornicar, es lo mismo, es lo mismo. Lo que estamos viendo ahora es que se le está dando licencia a ellos para pecar. A la persona que quiere matar o robar, no. Pero esos deseos ilícitos vienen del mismo lugar. ¿De cuál lugar? De la caída. Del hecho de que somos seres pecaminosos que necesitamos la ayuda de Dios para poder estar en relación con Él. Pero lo que estamos viendo ahora es que se promueven unos pecados sobre otros. Y digamos, la persona, por ejemplo, yo tengo un historial en mi familia de alcoholismo. El hecho de que yo haya nacido con una propensidad a ser alcohólico no justifica el hecho de que me haga alcohólico. Yo debo de abstenerme a tomar alcohol en exceso si sé que tengo una propensidad para ser alcohólico. ¿Por qué? Por la historia de mi padre, por la historia de mi abuelo, etcétera, etcétera. Es algo generacional. Esta otra persona que nace con una propensidad a estar atraído por el mismo sexo, debe de luchar también contra eso, porque lo que nosotros vemos es que Dios nos dice que está claro el diseño del hombre y la mujer, y que nosotros estamos hechos, el hombre para la mujer para el hombre, y nosotros debemos de tener esa claridad, número uno, enseñarle a nuestros hijos de que hay un diseño divino. Enseñarle a nuestros hijos de que hay valores y virtudes por las cuales nosotros debemos de vivir. Enseñarle a nuestros hijos de que no hay nada más bello, ¿verdad?, que estar en una relación que está bendecida por el Señor. ¿Ok? Y lo otro es que las personas que están luchando, y es un tema muy, 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 muy difícil de tocar a veces con las mismas personas que están luchando con esto, pero debemos de demostrarle a él que hay algo más bello que darle rienda suelta a los deseos y a los pecados. Y eso es vivir por alguien más. Un ejemplo excelente de esto es Sam Alberry, una persona que vive todavía con deseo homosexual. Y él dice, de la misma manera que el drogadicto, que el alcohólico, que el promiscuo le da estos pecados a Dios y dice, no voy a hacerlo más, voy a vivir para Jesús, y no vuelve a pecar de esta manera, aunque estos deseos todavía siguen ahí, de la misma manera que la persona que está teniendo estos deseos, estas tendencias de estar atraídos por el mismo sexo, le da esos deseos a Dios y le dice, yo voy a vivir por ti, Jesús, aunque nunca me quites este deseo de estar atraído por personas del mismo sexo, yo te deseo a ti más que el mismo deseo pecaminoso. Wow. Y es mi tarea enfocarme en seguirte a ti y no pecar. El problema es que la sociedad ahora le pone una etiqueta de bueno a la homosexualidad, a ser bisexual, a ser género fluido, a todas estas aberraciones que estamos viendo hoy en día que se promueven en la cultura, y el resto de los otros pecados, como que dice así, matar es malo, sí, robar es malo, sí, pero darle rienda suelta a tus deseos sexuales está bien. ¿Por qué? Porque ahora toda la psicología nos dice que esta es la realidad, y cuando nos damos cuenta que esto no es cierto, nos damos cuenta que, por ejemplo, las personas que se sienten atrapadas en un cuerpo equivocado, que pasan por la cirugía de ¿cómo es que se llama? Gender reassignment, de reasignación de sexo, ¿verdad? Todavía tienen un porcentaje, son 90% más propensas a cometer suicidio que una persona que no tiene estas. Y después de la cirugía, no estamos hablando desde antes. ¿Por qué? Porque pasar por la cirugía no arregla el vacío que sienten adentro. Déjame llevarte a dos escenarios. Uno es un padre que dice, yo he educado a mis hijos en la iglesia, lo cual lo estoy escuchando más, y de repente mi hijo me dice, no solamente lo tolero, sino que comienzo a sentir esto mismo. ¿Qué consejo le darías a este padre para ayudar a sus hijos a encontrar el camino? Porque hay dos alternativas, o lo condena, lo juzga, lo expulsa, o lo ama, lo acompaña y le instruye. ¿Cómo deberíamos de hacer como padres? Bueno, eso es algo súper delicado. No, hasta yo digo que yo te puedo decir, lo siento mucho porque te duele la muela, pero hasta que me duela la muela a mí, yo puedo en realidad sentir lo que estás sintiendo tú. Entonces es muy difícil
a hablar de esto con una persona sin haber estado ahí, pero sí hay buenas indicaciones de cómo tratar una situación de estas. Por ejemplo, bueno, primero que nada, lo que le digo yo a mis hijos, I love you no matter what and even if. En otras palabras, te amo, no importa lo que sea y hasta si haces X, ¿verdad? Pero el amor, y yo creo que el punto está ahí en la definición de lo que es el amor. El amor no es celebrar y aceptar todo lo que nuestros hijos quieran. Si mi hijo quiere comerse una hamburguesa, el desayuno, en el almuerzo y la cena, porque él quiere, amarlo no es darle lo que él quiere. Amarlo es decirle, oye, eso no está bien para tu salud, esto va a traer malas consecuencias en un futuro. Y entonces amarte es restringirte esta dieta de hamburguesa mañana, tarde y noche. ¿Verdad? Ese es el amor. Restringírselo, porque el amor siempre procura lo mejor para los demás. Entonces, amar a tus hijos, no importa que hagan X, Y, Z, no quiere decir que vas a celebrar estos comportamientos, sino que tú los vas a amar y les vas a decir la verdad con gentileza, con cuidado, en el sentido de que hay sensibilidades si la persona está sintiendo ciertas atracciones, pero al mismo tiempo decirle, mira, te amo. Si tú quieres dialogar conmigo, invertir tiempo en ellos, obviamente escucharlos, ver a ver de dónde es que viene, cuál es la fuente de estos deseos, cuál es la influencia que lo trajo a él a comenzar a ver esto, no solo como no malo, sino a celebrarlo y hasta adoptarlo, ¿no? Adoptar este comportamiento. Pero yo diría que lo más importante es dejarles saber que las puertas siempre están abiertas, el diálogo siempre está abierto, pero al mismo tiempo que, como yo hice en mi casa, a mis hijos ya yo no tenemos un marco de decir castigos, ¿no? En casa, en base a, tú tienes que chequear esta caja para poder salir con tus amigos el fin de semana, sino que ahora lo tenemos en base a un marco de responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que ahora nuestros hijos saben que tienen que hacer todas estas cosas antes de siquiera decirnos a nosotros quiero salir el fin de semana con mis amigos. De la misma manera, un joven que está lidiando con esto, nosotros tenemos que, dependiendo de la edad, ¿no? Tenemos que nosotros preguntarles, bueno, tú tienes la responsabilidad de tomar una buena decisión. Si tú tomas una mala decisión, yo voy a estar aquí siempre disponible para ayudarte. Pero tú tienes que que lidiar con las consecuencias de esta mala decisión. Si tú quieres vivir en una relación con una persona del mismo sexo, yo te amo, las puertas siempre van a estar abiertas, pero yo no puedo celebrar este comportamiento contigo. Cuando tú estés listo o cuando tú estés lista a hablar conmigo y a darme una oportunidad de argumentar por qué este es el hecho y porque yo creo que esto es la mejor, el diseño correcto de Dios, el diseño correcto, el diseño natural de Dios, entonces yo voy a tener yo tengo que mantener mis convicciones cristianas y tengo que dejarte saber que te amo, pero no voy a celebrar, que son convicciones cristianas por las cuales tú tienes que vivir y te va a doler mucho, ¿verdad? Pero el amor no celebra este tipo de comportamiento. Siempre tiene las puertas abiertas para que la persona pueda volver a estar en relación contigo. Pero hay que delinear, hasta dónde vas a tolerar cierto comportamiento. Y es duro, para nosotros los padres, es duro porque nosotros queremos amar a nuestros hijos incondicionalmente, pero esto no quiere decir que debamos celebrar todo comportamiento de ellos. Y el amor siempre busca lo mejor para las otras personas. Y nosotros sabemos que estar activamente envuelto en una relación del mismo sexo no es saludable. ¿Qué le dirías a un pastor? ¿Cómo educar a su congregación en qué es ser creado a imagen de Dios, hombre y mujer? Un pastor está diciendo, yo estoy viendo cómo todas estas creencias están permeando en los jóvenes, e inclusive muchos papás que dicen, sí, yo tengo que aceptar a mis hijos y tengo que apoyarlos y si eso es lo que creen. ¿Cómo podemos liderar mejor
las congregaciones y enseñarles qué significa ser hecho imagen de Dios? Bueno, primero que nada, y esto lo veo yo mucho en Latinoamérica, acá se ve también en los Estados Unidos, en Latinoamérica, es que hay muchas personas, hay muchos pastores, hay muchos líderes de congregaciones que desafortunadamente tienen que entrar en una posición de liderazgo porque nadie más lo quiere hacer, ¿no? Y muchos de ellos les hace falta, diría yo, una educación formal teológica, ¿no? Entonces lo primero que yo diría es, y no es culpa de ellos, ¿no? Es tal vez la necesidad que hay en muchos de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Primero yo diría que a la persona que acepta este tipo de llamamiento, tiene que estar consciente de que por encima de todas las cosas, tiene que ser fiel a la palabra de Dios, y para hacer esto nosotros debemos de estudiarla. No solo leerla, estudiarla y tratar de comprenderla. Gracias a Dios hoy tenemos muchísimos recursos en línea para poder hacer esto de la manera correcta. Entonces, número uno sería, el pastor debería tratar de buscar el mayor alto grado de educación, que sea autodidacta. No quiero decir que debes de tener una maestría o un doctorado, sino de manera de poder sumergirse en las escrituras para poder internalizar y saber qué es lo que dice. Y la palabra nos dice que la imagen de Dios no es solo que nosotros tengamos ciertos atributos comunicables como la capacidad de la razón, como otros animales no la tienen, o la capacidad de tener sentimientos, o la capacidad de ser creativos, o la capacidad de ser autoconscientes de que existimos, ¿no? Todos estos son atributos comunicables que Dios nos da, ¿no? Que Dios posee y Él nos los dio. Pero si nosotros vamos a decir que la imagen de Dios está basada en capacidades, entonces una persona que nace con síndrome de Down, o que no tiene sus capacidades al máximo, o una persona que tiene un accidente de automóvil y queda en estado vegetal. Yo tengo un hermano que le pasó eso. Él lo que tenía eran 2 meses de nacido cuando mi madre pasó por un accidente de automovilístico. Ella murió y mi hermano quedó en un estado vegetal. No, él tiene 25 años ya, está vivo, gracias a Dios. Pero imagínate que si la imagen de Dios es en base a las capacidades que nosotros tenemos, entonces los argumentos abortistas, estaría a favor de los argumentos abortistas, estaría a favor de argumentos como la eutanasia. Ajá. Entonces, porque son argumentos que se basan en la capacidad del ser de ser consciente de sí mismo, ¿no? O de la capacidad de racionalizar o de utilizar la razón para comunicarnos, de tener sentimientos, etcétera, etcétera. Pero si nosotros vemos, las escrituras nos dicen que ser creados a imagen de Dios tiene que ver con estas capacidades, pero está fundamentado en el estatus que nosotros tenemos. Nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Y ese estatus, si tú quedas manco, no disminuye. Si tú pierdes la capacidad, si pasas por la terrible enfermedad del Alzheimer, donde pierdes la capacidad de comunicarte o de saber quién eres, o pierdes todas tus memorias, o pierdes tu capacidad de razonar, eso no te hace menos imagen de Dios. Wow. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios es un estatus que Dios nos da, y se da desde el momento de la concepción. Y por eso es que si nosotros entendemos que la imagen de Dios es esta, ningún argumento en base a lo que se dice ahora es personhood. Como lo dijiste tú, Esteban, antes el argumento era, ¿verdad? Antes el argumento era de que la ciencia está con nosotros, de que la embriología está de nuestro lado. Entonces un ser humano no es un ser humano, es solo como una bolita de células y hasta cierto, porque esta idea de los trimestres de la natalidad, todo esto es inventado. O sea, se le dan los trimestres, ¿no? Para poder ponerle el dedo a las etapas de desarrollo del no nacido. Pero no es algo que existe en realidad. O sea, el nonato está desarrollándose desde el momento de la fecundación. Entonces lo que nosotros vemos es que ahora la ciencia, bueno, y siempre ha estado a nuestro lado, pero como ahora es tan palpable, entonces las personas que están a favor de agendas abortistas, ¿no? y de agendas donde tratan de quitarle el valor al ser humano como ser humano, ¿no? Entonces ahora se van al área de lenguaje.
ok, es que el nonato no es una persona hasta que tiene estas capacidades. Entonces, si nosotros vamos a ver y hay mucho material teológico que basa la imagen de Dios en base a estas capacidades o en base a estos atributos comunicables que Dios nos da. Y este ha sido un error grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces le da como la razón a los abortistas, que dicen, oh, sí, es que esta persona no tiene capacidad de racionalizar, todavía no siente dolor, entonces lo podemos cortar en pedacitos, le metemos unos químicos y después lo sacamos con una aspiradora, que es lo que hace el aborto, ¿verdad? Eso es lo que hace el aborto. Suena feo, pero es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros vemos la imagen de Dios como bíblicamente nos las presenta el texto, nos damos cuenta que es un estatus, y ese estatus tú no lo pierdes desde el momento de que tu padre y tu madre se juntaron, ¿verdad? Ni en el momento en el que pierdes tu mente, estás en un asilo para personas con Alzheimer y no sabes quién eres tú y has perdido las funciones motoras y todavía tienes esa dignidad de ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Wow. Y entonces esto nos ayuda a tener un caso todavía mucho más robusto, porque sí, las capacidades tienen algo que ser. O sea, hay otra manera de verlo sería la potencialidad de el no nacido. O sea, en embriología se dice, bueno, es que ese embrión tiene la potencialidad de ser consciente, tiene la potencialidad de convertirse en un ser humano adulto, tiene la potencialidad. Todo eso es bueno, todos esos argumentos ayudan, pero esos argumentos todavía están basándose en la capacidad que está dentro de ese embrión. Pero si nosotros vemos que ese embrión es hecho a imagen y semejanza de Dios, por el hecho de que es representante de Dios, de que nosotros somos como reflectores de la luz de Dios. Eso es lo que somos. Y eso no nos los quita nada. Eso que perdamos un brazo, que perdamos la vista, que perdamos la capacidad de hablar, que perdamos la capacidad de razonar. Nada de eso nos quita que seamos representantes de Dios en esta tierra. Y esa imagen no se disminuye con edad, no se disminuye porque eres más rápido que yo, que eres más alto, que eres más guapo, ni incrementa por ninguno de esos factores. Y eso nos ayuda, imagínate un sermón o una serie de charlas en tu iglesia, donde cada una de las personas en tu congregación pueda entender ese concepto de que está hecho imagen de Dios y que su trabajo es reflejar la luz de Cristo, reflejar la imagen de Dios con los demás. Y por ejemplo, hay muchas tradiciones teológicas que nos dicen que la imagen de Dios fue completamente borrada en la caída. Wow. Eso es imposible. Y hay tradiciones que dicen eso, que tú no tienes la capacidad de entender el mundo hasta que te llegue una gracia mágicamente y puedas comenzar a ver el mundo por medio de la óptica de que Dios te regenera espiritualmente, ¿no? Nosotros somos hechos a imagen de Dios, y si la imagen de Dios es un estatus, nada de eso cuenta, no tenemos que preocuparnos por eso. Lo otro también que es bastante importante es lo siguiente, que nuestra capacidad de entender el mundo por medio de una cosmovisión cristiana es mucho más pequeña porque somos parte de la humanidad, y nuestra naturaleza humana es una naturaleza pecaminosa que disminuye nuestra capacidad de poder ver a Dios en el mundo. Eso es real, pero la imagen de Dios no es destruida en la caída. Es disminuida hasta cierto punto porque no podemos representar a Dios si no conocemos a Dios. Pero nosotros, dentro de la iglesia, se supone que por lo menos estás en una journey, ¿cómo es que se dice? Un camino hacia una relación con Dios todavía más íntima y más robusta. Si los líderes cristianos educan a nuestra gente de manera de que ellos pueden entender qué significa ser hecho a la imagen de Dios y cuál es el propósito de que nosotros seamos hechos a la imagen, seamos criados a la imagen de Dios, sería una revolución. ¿Qué significa eso cuando queramos hablar de la eutanasia? Pues, Esteban, yo creo que es muy similar, casi idéntico a la parte del aborto. Porque, por ejemplo, nosotros vemos en Canadá y en otros lugares donde este tema de la eutanasia está tan avanzada, ¿no? Donde ahora tú puedes hasta tener ciertos prerequisitos donde dices, ok, si yo no cumplo este, mátame, ya no quiero estar acá.
Y yo he visto muchas personas, hasta personas cristianas, que nos dicen, eso es bueno porque le da a las personas la decisión de morir con dignidad. Y debemos de esclarecer dos cosas. Número uno, hay una diferencia grande entre utilizar activamente algún agente para decidir terminar con tu vida y dejar que alguna enfermedad acabe con tu vida porque ya no quieres medicamentos. Hay dos cosas, esas son dos cosas diferentes. Y esas son cosas que en esta charla de la eutanasia es muy común. Porque la gente dice, bueno, es que fulanito de tal ya quería que los conectaran de la máquina y quería morir. Bueno, eso es el cuerpo automáticamente haciendo lo que hace cuando le hace falta X, Y, Z para sobrevivir. Eso no es eutanasia. Eutanasia es cuando hay un agente activo que te quita la vida por cualquier razón. Y en ese momento nosotros nos estamos poniendo en los zapatos de Dios. Y estamos tomando esa decisión que no es prerrogativa tuya. ¿Entiendes? Pero si tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios, en otras palabras, que tú eres un representante de Dios ante cualquier persona, de cualquier credo, de cualquier religión, tu responsabilidad es que cuando ellos te vean a ti, ellos vean el reflejo de Dios en ti. Si una persona decide quitarse la vida, imagínate el mensaje que le está llevando a las otras personas que los están viendo. Que Dios no es el que tiene la última palabra, soy yo. Entonces ya tú no estás representando a Dios de la manera que tiene que ser. Por ejemplo, y esto es un ejemplo que a mí me gusta mucho llevar. Imaginémonos que yo tengo una suéter o una chaqueta que solo yo tengo. Es una chaqueta hecha a mano, todo el mundo la conoce y es la chaqueta mía. Todo el mundo sabe en el pueblo que esa es la chaqueta mía. Cuando ven esa chaqueta ellos saben inmediatamente es Jorge. Imagínate que yo me voy el fin de semana a dar una charla en algún lugar y alguien se mete a mi casa, se pone la chaqueta, va y asalta al banco, ¿verdad? Se vuelve a meter a mi casa, deja la chaqueta en el closet y desaparece. Todas las cámaras del banco vieron que el que cometió ese crimen tenía esa chaqueta. Obviamente, las personas en la calle vieron que el que cometió ese crimen se montó en un automóvil con esa chaqueta puesta. Cuando la policía llega a mi casa, porque va a llegar a mi casa porque saben que solo yo tengo esa chaqueta, y yo estoy ahí, yo no sé qué ha pasado, llega dos días después a mi casa y me dicen, ¿dónde está la chaqueta? Yo abro el closet, ahí está la chaqueta. Y ellos me dicen, ok, ¿tú cometiste ese crimen? Yo digo, no, mira, aquí está mi coartada, aquí está. Yo andaba fuera del país, andaba dando una charla y no pude ser yo. Entonces ellos me dejan salir y me dicen, pues, tienes razón, ¿verdad? Alguien se metió a tu casa, se puso tu chaqueta, cometió un crimen y después la devolvió. Entonces yo sigo libre, ¿verdad? Pero ahora mi reputación ha quedado manchada. Porque alguien hizo algo con mi chaqueta puesta, ¿verdad? Que era indebido, ¿verdad? Entonces ya yo no puedo usar esa chaqueta más, ¿verdad? Ya se le quita lo especial de esa chaqueta. Muchos de nosotros, imagínate en el caso de la eutanasia, imagínate que nosotros digamos, yo soy cristiano, yo soy hecho en la imagen de Dios, yo represento a Dios, pero yo no voy a dejar que Dios decida cuándo me toca irme a mí. Me toca a mí. Entonces ahora tú estás cometiendo un crimen con la chaqueta de Dios puesta. Y entonces cuando la gente ve esa chaqueta y sabe, esa chaqueta era de Dios, pero ahora ya manchaste, ¿verdad? La reputación de esa chaqueta. Muchos de nosotros hacemos eso. Muchos de nosotros andamos nosotros somos Team Jesus, el equipo de Jesús, con la chaqueta que Jesús nos da, ¿verdad? Pero andamos haciendo cosas indebidas y al que ellos ven no es a ti y a mí. Ellos ven a Jesús. Pero más profundo, la imagen y semejanza de Dios estaba representada en Adán y Eva. Aquel Adán y Eva que caminaban en el huerto, tenían comunión con Dios. Alguien podría pensar, cuando ellos pecaron, dejaron de representar a Dios. Se distorsionó la imagen de Dios en nosotros. Pero entonces, ¿yo ya no soy esa imagen de Dios? ¿Porque soy un hombre caído?
Esa es bueno, una pregunta, necesitamos otro programa completo para responderla, pero vamos a tratar de tocarla acá. Bueno, primero que nada, nosotros sabemos de que hay una separación relacional entre el hombre y Dios con la caída, ¿no? Con el problema del pecado original. No, hay una separación con Dios. Ahora, bueno, por lo menos la postura que yo tomo es que todas las personas, absolutamente todas las personas, estamos hechas a imagen y semejanza de Dios. Queramos o no queramos, somos representantes de Él. Pues hasta las personas que son ateos que no creen en Dios. Pero hay una diferencia grande entre ser hechos a imagen y semejanza de Dios a ser parte de la comunidad y estar en la familia de Dios. Porque nosotros somos adoptados por medio de la salvación, ¿no? Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús y la gracia de Él nos ayuda a estar en relación de nuevo con Él. Ahora, todos, yo diría que sí, que la imagen de Dios ha sido distorsionada a un punto donde aquellos que no tienen conocimiento del Evangelio, aunque están hechos a imagen de Dios y deberían reflejar esta imagen, no tienen la capacidad de hacerlo porque no tienen el conocimiento. Pero Romanos 1 nos dice que no hay nadie que no sepa que Dios no existe. Entonces, y obviamente Dios es un Dios justo. Eso es uno de los atributos de Dios, que Dios es perfecto. Él posee justicia perfecta. Entonces Él va a juzgarnos de manera perfecta. Y a muchos de nosotros nos va a juzgar en base a lo que sabemos. Por ejemplo, personas como nosotros que estamos aquí, que gracias a Dios podemos vivir nuestro día a día representando a Dios de manera pública. No. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a ser juzgados de una manera mucho más severa que aquellos que no tienen este conocimiento de Dios. Pero que estas personas no tengan el conocimiento de Dios no quiere decir que ellos no sean representantes de Dios. Porque eso es lo que llamaríamos nosotros teología natural, ¿no? Que es lo que hacían los filósofos de la antigüedad. Que ellos veían el mundo y decían, tiene que haber un creador, ¿no? Y ellos de una manera u otra representaban a Dios. Es más, ahí mismo en Romanos se nos dice que hasta aquellos que no tienen la ley de Dios, que no tienen las escrituras, siguen la ley que en su sí, conciencia. exactamente. ¿Por qué? Porque todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y representamos a Dios de una manera u otra. Pero la idea es, y por eso es que Dios, es más, ahora vivimos en un mundo donde la tecnología es increíble, y ustedes saben que yo soy de esos que a mí me encanta siempre andar adelante en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Ahora vivimos en un mundo donde no hay manera de no tener acceso a las escrituras, al evangelio. Entonces nosotros podemos definirlo de esta manera. Aquellos que conocen la verdad, la palabra de Dios, somos mucho más, tenemos una responsabilidad mucho más grande de compartirla con los demás y de poder representar a Dios de una manera más fiel porque tenemos las escrituras y sabemos cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Las personas que no conocen a Dios, aunque no conozcan a Dios, eso no quiere decir que no son representantes de Dios también, ¿verdad? Imaginémonos, yo creo que eso es una buena idea. Imaginémonos un templo pagano. ¿Qué es lo que nosotros veíamos en un templo pagano? Vemos este templo pagano y vemos estas figuritas del Dios que es al que se le hace al que se venera en el culto a ese templo, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar de esta manera, imaginémonos que cada uno de nosotros somos esta figurita. Pero el Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos espacio sagrado ahora. Antes, en el templo, ¿verdad? En la antigüedad, en Israel, había un lugar que se llamaba el lugar santísimo donde residía, ¿verdad?, la presencia de Dios. Ese era el lugar sagrado, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento? Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y nosotros ahora somos el templo de Dios. Entonces ahora el Espíritu de Dios reside en nosotros. Entonces, analógicamente nosotros vemos que ¿por qué era que los antiguos paganos hacían estas figuritas, ¿verdad? Y las ponían en el templo o las vendían para se las llevaban a sus casas? ¿Cuál era la idea detrás de estas figuritas? No era que ellos pensaban que las figuritas eran la deidad. No, es más, si nosotros vemos las figuritas que se encuentran los arqueólogos, tienen huecos en la nariz y en la boca. ¿Por qué? Porque ellos creían que la deidad entraba por ahí y residía
en la figurita por cierto tiempo, y por eso es que los campos eran frondosos, por eso era que les iba bien en los negocios. ¿Por qué? Porque esta deidad entraba en estas figuritas y la figurita era como representante de esta deidad o de parte de esta deidad en sus casas. Si nosotros lo vemos de esta manera, no quiero decir que nosotros debamos de creer lo que los paganos creían, pero si nosotros lo vemos de esta manera, acordémonos que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, debemos tener a este israelita en nuestra cabeza, porque el contexto cultural de aquel tiempo importa para leer el Antiguo Testamento, y el contexto del Nuevo Testamento también importa para poder leer el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo es que Dios comunica estas ideas por medio de su palabra? Al demostrarle a ellos que lo que los paganos estaban diciendo no estaba correcto, pero analógicamente Él dice, esto es algo similar a gran escala. Ahora parte de mi espíritu, ¿verdad?, vive en ti. Tú eres esa figurita. A ti te toca representarme en este mundo. Cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, mucha gente, es más, el otro día nos hicieron esa pregunta de guerra espiritual. La gente me dice, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de guerra espiritual? Y yo le digo, mira, hay muchas interpretaciones de esto. Pero lo que yo sé y lo que me ayuda a mí a levantarme todos los días con ganas de compartir el evangelio con desconocidos es lo siguiente. Antes, el Espíritu de Dios residía en el templo, ¿verdad? Ahora reside en mí. Ahora yo soy espacio sagrado. Antes, cuando tú estabas en la presencia de Dios, tenías que pasar por todos estos rituales, ¿verdad? Como lo tenían que hacer los sacerdotes. Cuando tú estabas en la presencia de Dios, ¿qué hacías tú? Te quitabas las sandalias, como lo hizo Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es espacio sagrado. Y antes tú ibas al templo. Ahora tú eres el templo. Entonces ahora tú eres espacio sagrado. Ahora más bien donde tú pises, los demonios deben de temblar. Imagínate que nosotros tuviéramos eso claro como pueblo de Dios. Que ahora nosotros no vamos al templo, ahora nosotros somos el templo y lo llevamos donde sea. Que donde sea que nosotros nos ponemos de pie, cualquier persona, ¿verdad?, que esté en nuestra a cercanías de nosotros, debería por lo menos entender que ese poder que residía en el templo reside en nosotros. Entonces nosotros, como exponentes de la verdad, deberíamos de ser suficientemente osados para no tenerle miedo a nada, porque ahora el Espíritu de Dios está en nosotros. De la misma manera que personas que son cristianas, que son abogados, o que están envueltos en la política, o que están envueltos en las medicinas, o que están envueltos en la educación, deberían saber que las fuerzas de la oscuridad que están dándonos todas estas ideologías, que están poniendo todas estas leyes ahí, que cuando nosotros pisamos sus cercanías, deben de temblar. No nosotros al estar antes de ellos, sino ellos al estar antes de nosotros, pues nosotros somos espacio sagrado. Y si nosotros nos armamos no solo de ese conocimiento, sino de saber cómo defender la verdad ante una sociedad que cada vez oscurece más, y nosotros debemos de resplendar la luz de Jesús ante los demás, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando tú entras a un ático y enciendes la luz, la oscuridad se desvanece. Ahorita mismo nosotros estamos viviendo en un momento cultural donde hay más oscuridad de luz. Y si nosotros debemos de reflejar la imagen de Dios, deberíamos llevar esa luz donde sea que vayamos. Déjame darle vuelta a la conversación, porque en algún momento el ser humano le quitó esa imagen de Dios, ese hálito de vida que Dios dio a esta célula que comienza a gestarse en el vientre de la madre, y determinó que podía terminar con su vida, aduciendo que era el derecho de la mujer de tener los hijos que quiera tener en el espaciamiento que quiera tener. Lo cual es un argumento eminentemente 100% ideológico, parcializado, no es científico, porque hoy vemos operaciones intrauterinas donde el niño, se llama niño, es operado, y hay fotografías maravillosas donde el niño saca la mano y toma el dedo del doctor. Tenemos un niño donde el ultrasonido dice el doctor, ahí están sus manos, este es su corazón, este es su boca, vamos a ver si nos deja ver el sexo,
y aquí está su cabeza. Estamos hablando de la descripción de un ser humano. En algún momento nosotros quitamos esa imagen de Dios a este ser humano, lo llamamos cosa y nos dimos la licencia de asesinarlo. Es decir, el aborto es un asesinato. Correcto. ¿Cómo llegamos ahí como sociedad? Una de las ideologías más nocivas de hoy en día es este feminismo radical. Nosotros vemos que en los últimos 150 años ha habido una lucha de igualdad para la mujer, ¿verdad? Una lucha de igualdad que era legítima en su momento. A las mujeres se les veía como propiedad, a las mujeres se les veía como ciudadanos de segunda clase, no podían tener tierra ni pertenencias, era pertenencia de su esposo. Lo cual era una lucha legítima porque nosotros vemos en las escrituras, además en el Nuevo Testamento es revolucionario la manera en la que Jesús trata a las mujeres, ¿no? La manera en la que Jesús le da dignidad. Es más, en el primer siglo y el segundo siglo se decía que el cristianismo era una religión para mujeres porque las mujeres eran tan atraídas al cristianismo porque el cristianismo les daba la dignidad que ellas merecen. Nos adelantamos casi 2000 años y nos damos cuenta que injusticias contra las mujeres se estaban dando. Las mujeres se levantan, se educan, comienzan a luchar por estos derechos de igualdad, pero después entra esta ideología de feminismo de segunda y tercera ola, donde ya no es que la mujer quiere los mismos oportunidades y ser valorada de la misma manera un hombre, pero ahora que quiere ser exactamente igual al hombre. Pero la mujer no es igual al hombre. Todos lo podemos saber, lo podemos ver, es lo más, algo que se necesita solo sentido común para saber. Ok, entonces, ¿qué sucede? Nosotros vemos donde llega un punto donde se dice, ok, si el hombre no se embaraza, la mujer, como es ahora igual al hombre, no debe de tener ese burden, ese peso de embarazarse porque va a perder la oportunidad de seguir estudiando, va a poder perder la oportunidad de seguir la carrera. Y entonces se le comienza a quitar el valor a ese bello trabajo que es ser ama de casa, de ser madre. Se comienza a devaluar, se le comienza a decir a la mujer que el valor de ella proviene de lo estudiada que es, o del trabajo que tenga, o de las oportunidades que van, o de cómo ha podido mantenerse soltera hasta cierto tiempo para agarrar su maestría o su doctorado, etcétera, etcétera. Después vemos del otro lado que se le da un valor más alto a la mujer por esto y no por el hecho de ser mujer. Se le dice a la mujer que ella debería de buscar los mismos derechos como, por ejemplo, terminar el embarazo por cualquier razón o por ninguna razón. Y entonces se comienza a buscar la manera y todo comienza con lenguaje. Antes se le decía pro aborto, ahora se le dice ¿qué? Pro choice. ¿No? Opción. ¿No? Yo soy pro opción. Entonces ya no se habla de pro aborto porque eso suena muy negativo. Al niño, en vez de llamársele niño, ahora se le llama, ¿cómo se le llama al niño dentro del vientre? Un conjunto de células nada más. Entonces se trata de quitarle la humanidad al ser en el vientre. Comienzan estas ideologías donde la mujer necesita, para consumarse como mujer, ahora necesitas completa libertad. Necesitas ser igual al hombre. Necesitas tener una carrera. Necesitas tener dinero. Necesitas tener todas estas cosas. Y ahora nos estamos dando cuenta que esto es lo que nos ha llevado a la destrucción de la sociedad como en la que vivimos ahora. No. Nos damos cuenta que el ser humano, se le quita el valor del ser humano y se le asume automáticamente que de ese viaje de 7, 8 pulgadas entre el vientre y fuera del vientre es donde este conjunto de células se vuelve un ser humano. El problema es el siguiente. Estas ideologías son máquinas económicas. Son máquinas económicas que enriquecen a una parte de la población. Y entidades, diría yo, son entidades autorreguladoras. Ellas mismas son las que ponen sus propias reglas.
Lo mismo con el gremio de la psicología, ¿no? Entonces, como ellos ponen sus propias reglas, ellos deciden la terminología que van a utilizar y nosotros nos damos cuenta que esto es un negocio multimillonario. Y obviamente siempre la Biblia nos dice, nosotros no podemos seguir a dos maestros. O amamos al dinero o seguimos a Dios, pero no podemos amar a ambos. Nosotros vemos que los intereses de todas estas ideologías terminan en el amor al dinero. Y entonces, si tú devalúas o le quitas el valor al ser humano que está en el vientre, es mucho más fácil deshacerse de él. Y es mucho más fácil venderle a las mujeres este sueño de que pueden ser como los hombres. Y le dicen a la mujer que ser ama de casa o ser madre no es lo que ellas deberían de buscar, sino que lo que ellas deberían de buscar es un mundo de fama y fortuna por medio de estudios, por medio de X, Y, Z. Y entonces, al no nacido se le quita el valor humano y se utiliza para ganancia económica. Y el problema es que al momento de que esto se pone en pie y comenzamos a decirle esto a una generación completa de jóvenes que ahora tienen 40, 50 años, 60 años y son estas mujeres que lideran muchas de estas instituciones de hoy en día, que ahora siguen propagando estas ideologías. ¿Por qué? Porque hay incentivos económicos, hay incentivos de subir de estrata social, hay incentivos de poder político. Si nosotros vemos ahora mismo el ambiente político en los Estados Unidos, hay un partido que el enfoque número uno es el del aborto. Y ninguno de los dos partidos son perfectos, pero vemos uno donde la plataforma es solo esto. ¿Por qué? Porque ya no se le ve el valor a el niño no nacido en el vientre. El niño no nacido en el vientre se ve como un estorbo. Y en el momento que el niño en el vientre se ve como un estorbo, el resto, si no podemos darle el valor que merece el ser dentro del vientre, ninguno de nosotros, por definición, tendría valor ante estas ideas de la sociedad. A mí me gustaría hablar sobre estos conceptos que estás trabajando. Dices que mucho de la destrucción hacia nosotros mismos fue comenzar a venderle una idea a la mujer y desvirtuar al ser humano y al mismo tiempo crear una máquina económica. Agarras estas tres cosas y destruyes a una sociedad, además de desmembrar a la familia. Pero en algún momento hablaste que nosotros los cristianos tenemos que ser los primeros en recordarle a las personas que son hechas a imagen de Dios. Estaba leyendo a Tim Keller, en uno de sus libros explicaba por qué nosotros los seres humanos somos los primeros promotores de los derechos humanos y tenemos la capacidad de decirlo así. ¿Por qué? Cito: hay una contradicción entre la creencia en los derechos humanos y la incredulidad en la existencia de Dios. Jacques Derrida, un filósofo, dice que el concepto del crimen contra la humanidad es un concepto cristiano y creo que no habría tal cosa en la ley hoy en día sin la herencia cristiana. Sartre dice: Dios no existe y es necesario llevar las consecuencias de esta ausencia hasta el final. Entonces, y Dostoyevsky termina diciendo: si Dios no existe, todo está permitido. De hecho, todo está permitido si Dios no existe. Y al final, Tim Keller hace esta reflexión que me hace pensar a mí: ¿por qué yo, como cristiano, tengo que alzar la voz? Y yo tengo la mayor plataforma, el mejor fundamento para decir que es un derecho humano, porque hay una convicción de que hay un valor absoluto. Dios nos hizo a nosotros y tenemos valor. Y hace esta pregunta diciendo: ¿sobre qué base podemos objetar que las naciones fuertes opriman a los débiles o los poderosos opriman a los marginados? Esto es completamente natural para el mundo si este mundo material es lo único que hay. Y si las personas no están hechas a la imagen de Dios, sino que son simplemente el producto accidental de fuerzas a ciegas, ¿por qué los seres humanos tendrían que ser más valiosos, digamos, que las rocas o los árboles? Wow. Y quiero hacerte esta pregunta: ¿qué le sucede a una sociedad que pierde la idea de Dios?
Mira, tal vez yo no lo puedo decir de la misma manera que Tim Keller lo hace. Yo le digo a mis hijos que, es más, yo tengo con mis hijos una tradición diaria que le llamamos el Daily Keller. Yo bajo sermones de Tim Keller y se los pongo en sus reproductores de MP3 para que los escuchen, porque a mí me encanta la manera en la que Tim expone. Y, por ejemplo, lo que dijiste, la cosmovisión cristiana y los valores judío-cristianos son los únicos que nos pueden dar la capacidad de tener derechos humanos, porque nos da la idea de que la moralidad es objetiva, de que existe el bien y el mal, y de que nosotros tenemos valor en base al hecho de que somos creados a imagen y semejanza de Dios, que es lo que hemos estado hablando. Una cosmovisión ateísta o una cosmovisión completamente secular, una cosmovisión que no tiene un referente de lo que está el bien y el mal, y que eso es lo que nosotros llamamos la naturaleza de Dios. Es una cosmovisión que puede asignarle el valor que quiera a las cosas, pero es un valor subjetivo, que si viene un poder más imponente y ese poder dice, no, ese valor que tú le asignaste a la vida humana o a tu sociedad, o como lo hicieron los... Es más, nosotros tenemos un ejemplo bastante reciente, los nazis, ¿no? Hace poco estaba yo viendo, estaba jugando un videojuego donde es un futuro alterno, donde los nazis ganan y los nazis conquistan el mundo entero. Wow. Y ahora los valores de los nazis son los valores del planeta Tierra, ¿verdad? Entonces tú eres parte de la revolución que tiene que derrocar a este futuro nazi, ¿verdad? Entonces, si Dios no existe y si la moralidad es completamente subjetiva, si no existe un punto referente absoluto y objetivo del bien y el mal, que lo que llamamos el estándar del bien filosóficamente es la naturaleza perfecta de Dios, ¿verdad? Si no existe Dios, entonces, como dice Dostoyevsky, todo está permitido, porque estaríamos funcionando en base a lo que se llamaría un marco darwiniano, ¿verdad? De valores. En otras palabras, ¿qué es lo que nos dice la evolución darwiniana? Es la sobrevivencia del más fuerte. Si mi nación es más fuerte que tu nación, ¿quién decide qué está bien y qué está mal? Obviamente la nación ganadora. Imagínate que en este universo distópico, ¿no? De esta línea de tiempo donde los nazis hubieran ganado, todos nosotros aquí, tenemos el estándar del hombre perfecto que tenía Adolfo Hitler, ¿no? Nosotros hubiéramos sido esclavos, hubiéramos sido ciudadanos de segundo nivel o tercer nivel, ¿no? Si Dios no existe, quién está dando un punto de referencia para juzgar que lo que Hitler hizo no está bien? Y eso es lo que nos da la evolución darwiniana. La evolución darwiniana nos dice que es la sobrevivencia del más fuerte y las ideas del más fuerte son las que deberían prevalecer. No. Las repercusiones de tener este tipo de ideología las estamos viviendo hoy día. Hoy día hemos evacuado a Dios de la mente de la sociedad como un todo. Hoy día nos hemos encargado de evaluar la idea de la moralidad objetiva, de valores universales. Hablamos sobre valores humanos y no sabemos ni siquiera cómo definir qué es un ser humano, o qué es un hombre o qué es una mujer. O sea, estamos hablando por los dos lados de la boca. O sea, decimos una cosa por un lado y hacemos otra cosa por otro lado. Estamos viviendo en un caos intelectual hoy en día, donde hace poco estuvimos en una universidad y una chica se levantó y dice, yo soy bióloga, y trató de citar el ejemplo de personas que nacen con intersexo, ¿verdad? Que antes se le llamaban hermafroditas, para tratar de fundamentar su ideología transgénero. Y obviamente esa es la excepción, no la norma. La mayoría de las personas nacen hombre o mujer, ¿no? A que haya excepciones no quiere decir que esa es la regla y ahora debemos de aceptarlo todo, ¿no? De la misma manera, nosotros estábamos en esa universidad y esta chica dice, yo soy bióloga, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero en un mundo sin Dios, no hay quien dicte qué está bien y qué está mal.
cada uno de nosotros tiene una manera de decidir qué está bien y qué está mal, o de tal vez pensar que está bien y que está mal subjetivamente, pero en realidad las categorías del bien y el mal no existen. No existen a menos de que Dios exista. Porque si nosotros vemos a Dios como el estándar de moralidad, cualquier cosa que se acerque a Él es lo que llamamos bueno, cualquier cosa que se aleje a Él es lo que llamamos malo. Pero ahora mismo hemos evacuado la idea de Dios completamente. Entonces ahora nosotros hemos reemplazado a decidir qué está bien y qué está mal. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora vemos qué es mejor, la vida de un no nacido, ¿verdad? O las exigencias de la madre que... Es más, perfecto ejemplo. Hemos escuchado hasta atletas olímpicos acá en los Estados Unidos, mujeres, decir: si yo no hubiera tenido un aborto, no hubiera podido competir en la carrera en la cual gané la medalla de oro. ¿Entiendes? Entonces ahora vemos que el valor está en mis logros diarios, no en la vida de un ser humano. Entonces ahora nosotros hemos invertido, porque ahora nosotros somos el árbitro de lo que está bien y lo que está mal. Es más, volvemos al jardín del Edén. Exactamente lo que sucede en el jardín del Edén, independientemente de la interpretación que tú quieras darle, interpretación teológica que hay muchas, el punto central de la historia es: Adán y Eva redefinieron qué estaba bien y qué está mal. Ya no es Dios que les dice qué está bien y qué está mal. Ahora ellos deciden qué está bien y qué está mal. Ustedes van a tener la capacidad de saber la diferencia entre el bien y el mal. Es lo que le dice el enemigo a ellos, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo desde el inicio del tiempo. Pero ahora lo estamos haciendo de una manera tan... Se está promoviendo en las escuelas, se está promoviendo, desafortunadamente, muchas iglesias acá en los Estados Unidos, se está promoviendo en la internet, en los medios de comunicación. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es que le dijimos a Dios: oye, Dios, yo no quiero que tú me digas, yo no quiero que tú le pongas la etiqueta de valor a la vida humana, a esto, a lo otro, al matrimonio, a los hijos. No. Yo le pongo esa etiqueta. Y si yo decido que tener un hijo, estoy embarazada, me di cuenta que estoy embarazada, y ese hijo yo le quiero poner el valor de 0, porque el valor mío está en mi carrera como abogada, en mi carrera. Es más, hombres también. Los hombres tienen muchísimo que ver con esto. Ay, no, jamás no podemos tener un hijo en este momento que estoy a punto de recibir esta promoción en mi trabajo. Deshagámonos de y después nos esperamos unos 5 años más y tenemos hijos. Déjame terminar esta entrevista. Uno, pidiendo perdón. Perdón a la nueva generación por haber hecho silencio, por no saber dar respuesta, por no dialogar con ustedes como hemos procurado hacerlo en este tiempo con Jorge. Quiero pedirles perdón a las mujeres, porque en algún momento los hombres cometimos muchos errores. Y esto trajo un dolor profundo. Perdón. Perdón si tu padre te abandonó. Perdón si quisieron abortarte. Perdón si te dijeron que no fuiste deseado. Perdón. No puedes crecer con un dolor de esta manera para edificar tu futuro. Y me gustaría terminar preguntándote: el hijo tiene 8 años, va a entrar a los centros educativos, y yo quiero comenzar a hablarle del valor de la vida. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago con un adolescente que está comenzando a escuchar de una amiga que dice: yo aborté? ¿Cómo le digo que el niño que crece en el vientre tiene un valor intrínseco dado por parte de Dios, que es inalienable, que debemos de proteger la vida? ¿Cómo educo a un hijo que tiene que enfrentar a una ideología con poderes económicos, gastronómicos, y que ahora yo como padre tengo el poder máximo de poder instruirle ética, moral y espiritualmente para enfrentar una sociedad líquida? Wow. Bueno, primero que nada, gracias por lo que dijiste hace un momento. De verdad que nosotros como cuerpo de Cristo, como líderes en nuestras comunidades, debimos haber agarrado la batuta desde hace mucho tiempo para poder inculcarle a nuestros hijos y a todos estos jóvenes que han crecido sin
sin estar atentos o alertas a estas ideologías que han sido tan nocivas y que ahora están agarrando, se están volviendo osadas, ¿no? Al punto de que están tomando prominencia en los medios de comunicación. Ahora, en cuanto a tu pregunta, primero que nada con el ejemplo. Si nosotros como padres podemos ejemplificar y demostrar por medio de la manera en la que tratamos a los demás, ya sean que sean personas que tienen la misma cosmovisión que nosotros o el mismo conjunto de creencias o personas de otras religiones o de otros niveles económicos. Si nosotros podemos demostrarles a nuestros hijos que nosotros vemos a todas las personas de la misma manera, en el sentido de que los valoramos, ya sea una persona que es un empresario multimillonario que puede tener mucha influencia en la sociedad, o una persona que está viviendo en una situación de bajos recursos. Nosotros les podemos demostrar a ellos que nosotros no somos parciales ante la manera que nosotros tratamos, ya sea al más rico o al más pobre. Que nosotros tenemos una convicción real en ayudar a aquellos que nosotros vemos como seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y también al mismo tiempo, nosotros nos adentramos en las Escrituras con ellos y les sacamos los ejemplos que Jesús nos ha dejado en el Nuevo Testamento, que Dios nos muestra en el Antiguo Testamento de cómo Él valora a los seres humanos. Y si nosotros tratamos a nuestros hijos de la manera que los invita a ellos a tratar a los demás de esta manera. Por ejemplo, tú dijiste, ¿qué tal si mi amiga me cuenta, un joven de 16, 17 años, y mi amiga me cuenta que acaba de tener, abortar, ¿no? ¿Cómo puedo dialogar yo con mis hijos? Bueno, primero que nada, mostrarles que debemos de hablar con los demás con compasión. Ellos van a cometer errores. Los pecados de ellos no son los pecados de nosotros y viceversa. Y tal vez ellos estén pasando tal vez la decisión se tomó por falta de educación. Tal vez la decisión se tomó por desesperación, ¿no? Por problemas económicos, ¿no? Pero hablarles a ellos y serles sinceros. Nunca esconderles el hecho de que el pecado es pecado. No cambiemos el lenguaje de pecar a errar. ¿Ok? Una cosa es cometer un error y otra cosa es cometer un pecado. Y yo creo que el lenguaje del pecado ya es algo que no es muy común hasta dentro de familias cristianas, ¿no? Hay que llamarle al pecado por lo que es. Pero al mismo tiempo hay que educar a los niños y a los jóvenes a que sepan de que existe la gracia, de que Dios murió por nosotros, ¿no? De que Jesús vino a morir por nosotros para nosotros poder vivir eternamente con Él si recibimos el regalo de la salvación. De que no hay nada, absolutamente nada que nosotros moralmente podamos hacer, ¿ok? Que nos vaya a separar del amor de Dios si nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Rey y Salvador. Y aparte de ejemplificar y de demostrarles a ellos por medio de las Escrituras que todos los seres humanos tienen valor intrínseco, nosotros debemos de también entender los desafíos de la cultura para poder hablar con ellos de una manera que les sea familiar. Una de las cosas que yo trato de hacer es tratar de entender qué es lo que está moviendo a estos jóvenes hoy en día para poder tratar de entenderlos y de ver qué es lo que les está vendiendo la cultura para yo poder después rescatar ciertas ideas que son buenas. Acordémonos que si todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios y todos tenemos esta capacidad de ser creativos, es más, yo veo las películas que salen ahora y tal vez el 50% de la película tiene cosas positivas. Yo voy a tratar de utilizar esas cosas positivas para construir un puente para hablarle a mis hijos de el valor del ser humano. Pero debemos de llamar el pecado pecado. Debemos de ejemplificar el amor al prójimo y el amor a los seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios independientemente de su nivel económico. Y serle sincero a nuestros hijos y decirles, mira, yo no entiendo, tal vez yo no sepa toda la historia de tu amiga, o tal vez yo no sepa toda la historia de tu compañerito de clase que dice que
que se siente como una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Pero lo que yo sí entiendo es que existe un diseño. Yo sé que existe un Dios que los ama a ellos tanto que está dispuesto a perdonarles absolutamente todas estas cosas que están haciendo si ellos deciden seguirle a Él. Y no hay edad. Bueno, obviamente nosotros no vamos a traer el tema con niños jóvenes que nos están preguntando, ¿verdad? Pero yo no creo que haya una edad muy temprana tal vez para hablar de cosas de transgénero y homosexualidad, sí, pero para comenzar a demostrarles y inculcarles a ellos el hecho de que los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios y que tenemos valor intrínseco, es algo que deberíamos hacer desde el inicio. Una de las cosas que a mí me gusta es decirle a mis hijos siempre que los amo y que ellos son infinitamente valiosos y que ellos son los representantes de Dios en esta tierra y repetirles a ellos todos los días. Tal vez ellos no se acuerden cuando tengan 17 años o 18 años, porque a veces ahí es cuando ellos lo saben todo, ¿no? Pero sí sé que si nosotros los criamos de esta manera y ejemplificamos el amor de Dios, ellos van a ver a los demás seres humanos de la manera que Dios los ve. Y esto nos va a ayudar a nosotros a tener una generación que valora a los demás de la misma manera que Dios nos valora a nosotros. Todos debemos de llegar a tener este tipo de diálogo tal y como lo has planteado. Y como has dicho, no hay edad. Aún mis nietos de 3 y 5 años abrazan a la mamá embarazada y aman al bebé que van a nacer. Amén. Y lo ven, lo entienden tan claramente que muchas veces me pregunto qué nos pasó a los adultos. Por eso le animo a que usted pueda hablar con sus hijos abiertamente de estos temas. Tome este diálogo que hemos tenido y dése la oportunidad de charlar con ellos alrededor de temas interesantes. Profundice, dé ejemplos, busque más información, pero no nos rindamos, porque estamos creando la próxima generación que tiene que liderar el destino que nuestros hijos desean tener. Y estos líderes son nuestros hijos. Tenemos que entenderlo, son nuestros hijos. Son ellos los que tienen que estar en la Suprema Corte, en el Senado, en la Cámara del Congreso, en la gobernación, en los puestos de policía, donde ellos puedan ser luz y sal, tal y como Jorge lo ha dicho. Esteban, hemos tenido un diálogo extraordinario. Increíble. Gracias, Jorge, por acompañarnos en este programa. Un placer. Gracias por invitarme y ojalá que lo podamos seguir haciendo en un futuro. Gracias, de verdad es un privilegio y a todos ustedes les invito a ingresar al enlace que está en la descripción de este video. Tenemos recursos que le van a ayudar a profundizar muchísimo más. Recursos que ha trabajado Jorge, que hemos trabajado aquí en Enfoque a la Familia y que sabemos que le ayudarán a usted, a los jóvenes y a los niños en casa a profundizar su fe en Dios y a entender que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Gracias a nombre de Sixto Porras y el equipo de Enfoque a la Familia. Gracias por estar con nosotros.